Administradora, ahí vamos. Bueno, te doy la bienvenida así formalmente, Sheila, bienvenida a Cátedra Datosuba. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sabemos muy bien cuándo nos vas a escuchar o nos vas a ver, porque te comentamos, Sheila, que también esto después lo traducimos en un podcast, viste que Datos siempre traduce, salimos en varias plataformas. Qué bueno. Para quien no conocen a la hermosa mujer que tenemos aquí con nosotras en el día de hoy, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, es Sheila Birker. Sheila, sos egresada de comunicación. Soy graduada de comunicación y soy graduada también de la maestría en cultura De y la maestría. comunicación. O sea Sí, que yo seguí, redoblé la apuesta. No me y alcanzó, redoblé la sos apuesta. doctoranda también, ¿o no? No, ya no más, ya no ¿Ya no más, más? ya no más. Asumo que después de 20 años de ser doctoranda, asumo que puedo seguir por la vida sin tener esa deuda. Bueno, y ahora, Sheila, tuviste diferentes, trabajaste en diferentes espacios de la facultad, bueno, sos JTP de un amigo que es Cristian Ferrer. Yo, en realidad, vos sabías, Sheila, que yo soy socióloga y fui compañera de Cristian cuando Cristian estábamos allá en Ciudad Universitaria y Cristian venía, como siempre, con todo su librito súper generoso, ¿sí? Sí. Y vos, en este momento, en el nuevo cargo que tiene Diego y Ana, ¿volviste a ocupar un cargo en la facultad? Porque antes hacías como, estabas también en la coordinación de tesinas. Ya hace unos años que estoy del universo de gestión. No, estoy simplemente dedicada al mágico vínculo áulico, que es lo más hermoso que tiene la universidad, que es lo que pasa en el aula, y para de contar. Y para de contar, absolutamente absorbida por la labor profesional. Ahí vamos, ahí vamos. Sos directora en realidad de una gran consultoría en análisis de opinión pública 3.0, que lo tagué mal, te pido disculpas. No, yo te avisé porque No usé siempre hacen los los lentes errores. ese día. Me hice la viva, no usé los lentes y no vi que tenías el guión No te bajo. preocupes, no te preocupes. Yo debería ocuparme, es una cuenta de unos músicos, de una banda de música que se llama igual que La Consultora. Debería ocuparme por ahí es una banda que ya no existe más, así que yo debería resolver ese temita. No, esto es mi responsabilidad. Pero te No, avisé porque pero bueno, dije, mal. perdón. Las dos trabajando en medios y yo no poniéndome los anteojos, ¿entendés? Como un fail, chicos, chiques, un fail tremendo. Pero bueno, esta tarde, Sheila, en realidad nosotros te contamos un poco en la materia. Nosotros estamos analizando los límites planetarios, estamos este año vinculando todo lo que es analítica cultural con un objeto que es en realidad la crisis climática. Entonces tenemos en este momento de los estudiantes, ¿por qué salimos virtual? Porque esta semana, una vez por mes, toda la cursada sale virtual, todos los prácticos salimos virtuales para que los chicos puedan y las chicas puedan reunirse y trabajar en las analíticas de los casos que están trabajando. Por ejemplo, hay un grupo que está trabajando humedales, entonces es el momento de trabajar en máquina y es muy potente estar en máquina y no en la facultad porque hay muchas cosas que no se pueden hacer. Y bueno, en realidad lo que nosotras veíamos, y yo lo veía como cada vez más potencia, es el horror, digamos, en realidad no fue un furcio, yo vi el horror que sucedió hace un mes y veía tus análisis a partir de preguntas a diferentes actores y tus burbujas en relación, me refiero al horror que vivimos, tiene que ver con el intento de magnicidio a la vicepresidenta. Y en ese momento vos hacías como un análisis de establecer como diferenciaciones discursivas de la grieta, del sí, del no, de los fake, y nos pareció como súper interesante esa construcción visual y ese nivel de alfabetización que vos hacías en un medio de comunicación masivo como puede ser, qué sé yo, AN24, y al mismo tiempo conversabas los sábados, porque tenés un programa los sábados, ¿cómo era que se llamaba? Los sábados a la mañana en Continental. El búnker. El búnker tiene un nombre
muy, muy político. Sí, bueno. Que bueno, también acá, bueno, en casa particularmente escuchamos, porque la radio está encima clavada muchas veces en Continental. Y bueno, ustedes hicieron, venís desde de otros meses también, porque hiciste mucho análisis político, pero utilizás muchísimo la potencia de la analítica y del estudio de gran cantidad de datos masivos. Algunas veces los vinculás con otros estudios, pero bueno, nuestra idea es primero preguntarte cómo empezaste como graduada, por dónde, cuál fue el derrotero y cómo llegás ahora a trabajar con analítica, ¿no? Esto como primero. Bueno, lo primero es, nosotros no trabajamos con data masiva en el sentido No, de Big Data, digamos, como muchas veces se suele llamar data masiva, Big Data, si trabajamos con opinión pública clásica. con Y con, segmentación de audiencia. mira, a ver, lo que hacemos es trabajar con los métodos clásicos, absolutamente clásicos. Esto es, laboramos en términos quali, lo que más hacemos son grupos focales, pero por supuesto también hacemos en algunos casos, por ejemplo, cuando queremos trabajar los sectores populares, trabajamos con etnografía, porque no hay Sí. modo, a ver, yo lo voy a decir así, es algo que no se suele decir, pero yo diría que los grupos focales son carne de clase media baja, clase media, o sea, yo te diría clase media baja, te puede llegar a venir un baja integrado, ¿no? Un D1, pero si querés Sí, laburar con un D2, tenés que ir a donde están. claro. Entonces, nada, cuando tenemos que hacer relevamientos en universos por ahí más vulnerables, en lugar de convocar a la gente a una sala GESEL, no sé cuánto saben los chicos de cómo son los métodos, quali, quanti, o querés que Mira, paso. también es algo que nosotros también estamos explorando. Hay gente que todavía, viste que en la facultad no hay mucha formación en metodología de investigación, y una de las cosas, bueno, que nosotros estuvimos tratando de también establecer lo que es una variable, lo que es una hipótesis, lo que es un indicador, lo que es, por eso yo a propósito dije segmentar audiencia, porque en realidad me estaba refiriendo al medio de comunicación masivo como es la televisión, pero vos ahí hablaste, inmediatamente sacaste la palabra grupo focal, entonces ahí me llevaste a un universo diferente, muy, Sí, muy bien. sí, sí, porque la idea de segmentación de audiencias estrictamente, eh, eh, a ver, la segmentación, por lo general, digamos, la idea de segmentación es algo que lo trabajamos muy activamente en los estudios quali, sobre todo con grupos. Y después cuando trabajamos en términos cuantitativos, digo, lo que tratamos de hacer es ceñirnos al marco muestral, o sea, son relevamientos, por lo general, bueno, si son presenciales son probabilísticos, si no, son no probabilísticos, y entonces ahí tenemos nuestro criterio para definir muestras, nada, sean para online, sean para telefónicas, entonces, bueno, depende el método, el criterio de trabajo, pero siempre lo que tenemos en la cabeza, digo, cuando hacemos laburos quanti, siempre lo que tenemos en la cabeza es la representatividad, o sea, que sea representativo el estudio, y cuando trabajamos quali, nada, tratar de entender algunos segmentos. Sabemos que cuando trabajamos cualitativamente no estamos hablando de algo estrictamente, a ver, que pueda expresar el todo, pero sí tratamos de entrar en profundidad en los universos discursivos y en los universos experienciales de esos segmentos específicos que queremos trabajar. Y por lo general, cuando haces eso, no se trabajan todos los segmentos. Por ejemplo, imagínate esto, ponele que estamos haciendo la campaña para un señor o una señora A. Entonces, si vas a hacer estudios quali, probablemente trabajes la gente afín a A, la gente que podría ser afín a A, y la gente que, no siendo afín, tampoco rechaza. Pero no vamos a trabajar con no A, anti A, a menos que queramos entender por dónde entra la crítica, cosa que también podemos hacer. O si trabajamos con, no sé, ponele, salgo de opinión pública y me meto en mercado. Si trabajamos con, no sé, con consumidores de determinado producto. Bueno, digo, si el tipo de segmentación, si vas a trabajar con pañales, obviamente no vas a trabajar
con gente que no tenga bebés, ni perspectiva de tener bebés, ni, digo, con, no sé, con o sea, no hay bebé en la familia, seguramente no te entra el Es grupo claro, focal, es claro, ¿no? pero ¿cuál es el proceso? Por ejemplo, vuelvo al caso del magnicidio. Ahí vos hiciste una pregunta, hiciste un estudio y llevaste ahí un resultado y una opinión, ¿no? Bueno, en ese caso, lo que estaba buscando también para mostrar, ahora voy a compartir, para mostrar que quería dejar en punta para poder por ahí mostrar cómo visualizar y qué Dale. hay en un caso y qué hay en otro. Voy a buscar un mensaje, un documento, esperen que tiki tiki, ahí lo abro, me lo envío y lo voy a abrir así lo puedo mostrar. Bueno, lo primero, mientras esto se va abriendo, te voy contando algunas cosas. Sí, Hay algunas, o sea, lo primero en cualquier investigación, pero lo primero de lo primero de lo primero, olvídate de visualización, olvídate de cómo vamos a segmentar, olvídate de cuál es el universo a relevar. Fuera de cualquier cosa, lo primero es entender cuál es el objetivo. Si una investigación no tiene claro cuál es el objetivo, no se puede realizar. Entonces, el objetivo es algo que vos construís con el cliente o vos construís con la contraparte, y digo, a veces los ayudamos a elaborar, a veces ellos nos dan un input, es lo que se llama brief, ¿no? O sea, sí, sí, che, sí, sí. briefeame qué es lo que querés, ¿no? Le decimos. Y les decimos esto, briefeame qué es lo que querés, porque necesitamos que entender con claridad, por supuesto esto es resultado de una charla, pero necesitamos entender con claridad qué es lo que se está buscando y para qué se investiga. Lo que hay que saber es que en opinión pública o en mercado también, por supuesto, no hay investigación sin objetivo pretrazado, o sea, porque, bueno, primero porque son instrumentos un poco salados, un poco picantes. En el caso del atentado fue lo que nosotros hicimos por la nuestra, básicamente por curiosidad automática, y fue un caso, digamos, donde realmente nosotros medimos, el atentado ocurrió un jueves y nosotros salimos a medir el mismo viernes. O sea, esto Ah, pasó jueves a la noche y medimos viernes, sábado y el domingo ya teníamos los resultados. bueno, Entonces, y ahí frena. ¿Qué hiciste? Tenías, bueno, vos fuiste con tu hipótesis, tenías ahí tu objetivo, ahí había una pregunta, ahí había algunas variables y tenías que salir a testear. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a un grupo focal o me saliste vos supuestamente deberías tener una gran base de datos y a encuestar? ¿Fuiste a teléfono? ¿A dónde fuiste? bueno, está buenísima la pregunta, por supuesto no se puede hacer, se podría, pero difícil hacer un grupo focal así, ¡prum! O sea, o sea, porque los tiempos de preparación de un estudio No, quali son más largos. Entonces, lo que hicimos fue un tipo de estudio que se llama estudio flash, mira. que nada, es una encuesta común, pero se llama flash porque trabajás con envíos masivos, o sea, salís a capturar el dato medio intensamente, a nivel nacional se puede hacer. De hecho, digo, la verdad podríamos haber tenido los resultados el mismo sábado, a última hora. A ver, detenete, dijiste. Parezco Fantino, por Dios, horrible. Para. Me salió eso, horrible. Escucha, bien, tenés un instrumento flash. ¿Es estructurado o semiestructurado? Vamos a traducir a los estudiantes. Y quiere decir, las preguntas están cerradas con opciones o dejabas algo abierto para que se desarrollen en 4 o 5 categorías. ¿Cómo lo pensaron? Semiestructurado, ¿no? Semiestructurado, en este caso el método fue online, lo cual te permite tener, o sea, tener un relevamiento de una cosa que es la espontaneidad, esas preguntas abiertas que a veces te representan universos, y nosotros lo que hacemos ahí es, muchas veces, yo sé que no es, digo, no sé si te sirve para tomar una decisión dimensionada, pero te sirve para entender los universos discursivos en los que determinados segmentos o la población en general o determinados segmentos viven.
¿no? Entonces, es como, yo te diría, bueno, yo soy de forma, digo, de base soy una investigadora quali, yo soy quali, no soy una investigadora quanti. Entonces, la importancia para nosotros de las preguntas abiertas, que nunca las uso para tomar una decisión solas, sino para acercarme a esto que nosotros por ahí llamamos campos discursivos, universos imaginarios, cuáles son las palabras con las que se procesa que te representan algunas cosas. Por supuesto, nosotros después hicimos quali sobre el atentado y entendimos un poco más sobre la palabra circo, por ejemplo. ¿Pero Entendimos un poco te más. surgió o la preguntaste? No, pregunté cuál es la primera palabra que se le vino a la cabeza al pensar en el atentado a la vicepresidenta, Ah, mira vos. y una de las palabras más usadas era circo, show, teatro, comedia. Pensé que eso estaba en el instrumento, mirá vos, yo pensé que eso vos lo habías tenido como opción No. o sea que vos ahí recogiste, pegaste, te fuiste a nube de palabras o usaste, qué sé yo, Many Eyes, no creo que Sí, te funcione sí, más, pero sí. y te fuiste y ahí viste la reiteración y Sí, la por potencia de la supuesto. palabra. Sí, todas palabras que representaban la idea, bueno, opereta, ópera, la idea de, bueno, pues es una, opereta también es una idea de representación, show, aparecía recurrentemente la idea de puesta en escena, ¿no? O sea, es la idea de, primero tenés varias cosas ahí, ¿no? Digamos, porque en la idea de show, de circo, de opereta, de armado, digo, porque además apareció un campo de sinonimia fenomenal alrededor de la idea de teatro, ¿no? Digamos, o sea, teatro, circo, o sea, todo un campo de sinonimia grandísimo, y lo que nosotros entendimos automáticamente con eso fue que estaba la idea, bueno, a ver, varias cosas primero, pero me voy un poquito para atrás. Lo más difícil desde el jueves a la noche y el viernes a la mañana fue armar el cuestionario. Lo más difícil fue armar el cuestionario, porque estás midiendo una cosa donde, bueno, también según como preguntes, metes sesgo, no metes sesgo, cómo haces para no... cómo se nombra en un momento tan choqueante, cómo se nombra lo que sucede y cómo nombras sin sesgar, Claro, ¿no? bien. Digamos, o sea, esta es como una primera cosa que hay que tener mucho cuidado, que, digo, cualquiera que trabaje en opinión pública sabe que según como formules una pregunta, podés tener un impacto muy Sí, distinto del y fenómeno, ¿no? igual con las palabras que te fueron resultando, ahí ya veías que se te estaba corriendo hacia un sector. Digamos, ahí Eh, ibas viendo una discursividad fuerte. sí, a ver, también por supuesto cuando te digo el armado del cuestionario, una de las cosas que tuvimos en cuenta fue del jueves a la noche al viernes a la mañana, digo, porque pasó el atentado, automáticamente pasó la cadena del presidente Sí, a la 1 de la mañana. a la 1 de la mañana. Y por supuesto, el atentado tuvo un rebote en redes, la cadena del presidente tuvo un segundo rebote. Entonces, digo, nosotros ya veíamos que había cosas que sí, a ver, que había como varios temas para indagar. ¿Está de acuerdo con el feriado? Está bien que sea, primero conocimiento del hecho, ¿no? Digamos, o sea, siempre que tenés algo es conocimiento, Sí, valoración, ¿no? Digamos, o sea, sabe que pasó tal cosa, cómo evalúa determinada decisión. Bueno, y por supuesto, una vez que tenés eso, ahora voy a compartir un segundo. Me voy acá. No sé si se ve. sí, Bueno, se ve perfecto. esto es a ver, espera, visualización, una página. Esto es un estudio, por favor chicos, esto no vale mostrarlo, esto se está grabando, lo vas a difundir. Si no, Si vos decís no, me voy a un mes anterior, sino a uno más sí, viejo. andate un mes atrás. Ok, me voy a un mes anterior, entonces espérame que Sí, sí, sí. me lo voy a mandar, me voy a mandar uno más viejo. Espera. Aguardo un instante, por favor, a ver. Igual acá te vemos frisado, o por lo menos en mi máquina, no sé si en el resto dice termómetro de clase media. Sí, para que voy a dejar de compartir porque están todos viendo Ahí está, ahí vamos. un segundo.
septiembre, acá está. Ahí lo bajo. Para los que, porque hay gente que se está conectando, les comentamos que estamos con Parezca un programa de radio, con la Magíster Sheila Vicker, una colega, una graduada de la casa, de nuestra casa, la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de Comunicación, es magíster también en Comunicación y Cultura, o una maestría también de la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, Sheila tiene, se dedica en análisis de opinión pública, tiene una agencia que se llama 3.0, de justamente lo que hace es hacer análisis de opinión pública y de audiencia, es su directora. Y ahí ustedes pueden ver en el sitio que ahora les vamos a compartir, 3.0.com.ar, pueden ver los trabajos de analítica que ellos realizan. Hacen estudios cuantitativos, cualitativos, de diferentes estilos, en función de lo que uno quiere indagar. Por supuesto. Espera, me parece que me lo voy a mandar por WhatsApp. Acá está, acá encontré septiembre, bárbaro. Ahí lo bajo. Aguardo un instante, por favor. No, lo que te decía, en este caso, bueno, la gran dificultad fue hacer un cuestionario, o sea, esto, laburar el cuestionario, que ya era todo, toda una cosa bastante compleja, primero por el sesgo, segundo porque vos ya veías que estaba el tema de desarmado, el tema de no le creo, que realmente es toda una dificultad, o sea, digo, porque ¿cómo preguntás sobre eso? Entonces, una de las cosas que decidimos, Marcia, te vamos a silenciar, Marcia. Se nos coló. Perdón. No pasa nada, Marcia. Todo bien. Sheila, te escuchamos. No, te decía que una de las primeras cuestiones es, a ver, ahí vuelvo y ya comparto, a ver si lo logro hacer. Ahí está, me vengo acá. Una de las primeras cosas fue, bueno, determinamos el tema de las preguntas abiertas, sobre todo porque queríamos ver como de primera mano qué era lo que pasaba, más allá de las primeras impresiones que uno puede ver en Twitter, donde estaba efectivamente algo del orden del cuestionamiento. Entonces, yo te decía, fuimos aprendiendo sobre el correr del tiempo, sobre qué significaba circo y a quién le pegaba, porque a priori pareciera que la idea de circo es no te creo nada, y es algo que impacta sobre el gobierno nacional. Después fuimos que eso está presente, pero también empezaba a pasar la idea de, bueno, a medida que iba pasando el tiempo, que iban apareciendo detenciones, los copitos, los no sé qué, eso se redujo un poco, pero también empezamos a ver que seguía la idea de circo, y la idea de circo era una idea que le pegaba a la política en general, ¿no? Como una idea de, bueno, todos circos se pelean entre ellos y de los temas nuestros no se ocupan, ¿no? De hecho, vos fíjate que rápidamente el tema quedó medio fuera de vigencia. O sea, un tema tan conmocionante, o sea, vos tenés un magnicidio, un intento de magnicidio en una escena, en la escena democrática. O sea, no sé si hay cosa más delicada para la democracia que algo así. Pasó sin pena ni gloria, ¿no? Medio como que tuvo... bueno, para muchos fue ese día a la noche, muchas y muchos de nosotros estábamos sumamente preocupados justamente por lo que acabas de decir, ¿qué va a pasar mañana o pasado mañana con esto? Totalmente, y te digo cosas, por ejemplo, nosotros hicimos una serie de preguntas que, por supuesto, no solo para saberlas nosotras, que no estamos dispuestos a difundirlas públicamente, porque nos parecen de un nivel de amenaza a la convivencia democrática, que son... Sí, no invitan al diálogo. No, que no invitan al diálogo y que son, o sea, y que son delicadas. Entonces, también en términos de qué es lo que vos podés difundir o no difundir, digo, sobre todo con el fenómeno de la violencia, porque el fenómeno de la violencia invita a la violencia. Sí, no totalmente. Entonces, viste, la expectativa sobre el incremento de la violencia política es algo que forma parte hoy de la cabeza argentina, digo, es algo que es difícil presentar públicamente porque presentás eso y tenés un problema a ver, yo te diría como una cuestión
por responsabilidad. Bueno, no sé, o sea, son fenómenos difíciles de digerir, pero claramente ahí vuelvo al tema, claramente ahí la gran dificultad era armar el cuestionario y además lo armás un poco con elementos de la escena y elementos que empiezan a aparecer, elementos discursivos que empiezan a aparecer. Lo que no queríamos era quedarnos atados a esas primeras impresiones, por lo tanto quisimos relevar qué pasaba, digamos, espontáneamente, ¿entendés? ¿Qué pasaba con un fenómeno tan atípico, tan anómalo, ¿no? Digamos, porque por lo general hay cosas que uno más o menos ya sabe. Pasó esto, bueno, probablemente esto tenga un impacto positivo, negativo, esto le beneficia, digamos, como que más o menos vas leyendo, y después un estudio ratifica o te tira por la borda una hipótesis, ¿no? Digamos, una Claro. lectura. Nosotros más que hipótesis las vamos llamando como lecturas. Creo que esto va por acá, digamos, pero en definitiva funcionan como las hipótesis que nos enseñan, o sea, todo está acelerado en la medición de Claro, opinión. porque aparte del escenario se te va cambiando, entonces tenés una dinámica que en realidad en un proceso de investigación, en una tesina, uno podría decir, bueno, tiene un universo más controlado, cuando haces análisis de opinión pública, en realidad, digamos, vas corriendo y los temas creo que también se van acelerando, entonces vas como sacando instantáneas, ¿no? Por supuesto. Sería algo así, entonces digo, todo el tiempo trabajas con hipótesis y efectivamente trabajas con hipótesis, pero en realidad no las llamamos hipótesis, sí llamamos hipótesis electorales en este momento una medición de un escenario electoral, porque no hay, porque es como lo llamamos, porque bueno, vos me dices escenario cuando hay escenario, antes de que haya escenario, hipótesis electorales. Hipotetizamos que va a concurso, a asistir a la urna este por este espacio, este otro por este espacio, pero no lo sabemos todavía. Imagínate, todavía no se sabe si hay paso o no hay paso, no sabemos cómo va a ser el tablero. Entonces, más hipótesis que esa, o sea, es una hipótesis total. Bueno, les muestro un poco cosas vos me hablabas de visualización, entonces un poco algunas cosas que estamos haciendo, que es, por ejemplo, ¿cómo evalúa la gestión nacional? ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? Digamos, con nada, un título que te dé con claridad qué es lo que estás investigando, gestión nacional. La pregunta, también para poder comparar con otros estudios, ¿cómo evalúa? ¿No? Digamos, porque, digo, por ahí podemos, y acá lo importante es, fíjate que es importante que esté la pregunta, porque nosotros preguntamos por la gestión del gobierno nacional de Alberto Fernández. O sea, estás evaluando presidente y estás evaluando gobierno, ¿no? Digamos, o sea, es la gestión, o sea, esto es gestión, pero es una pregunta que la formulamos con el nombre del presidente, la hacemos así históricamente, pero perfectamente podríamos preguntar cómo ve usted la gestión del gobierno nacional, punto. Claro, pero también estás midiendo a Alberto. No estás midiendo, a ver, no estás midiendo evaluación del... Pero hay que saber que en la pregunta ponemos Alberto Fernández. Es posible que eso incida para bien o para mal. Digo, o sea, esta pregunta no sería comparable con otra pregunta que sea cómo ve usted la gestión del gobierno nacional. Claro. Es probable que tenga un mínimo cambio. Por eso, este es el primer aprendizaje. Cuando comparamos encuestas, tenemos que poder comparar, o sea, preguntas formuladas distintas, por más que remitan a lo mismo. Bueno, hay que saber que estamos comparando preguntas distintas. Esto les digo a les chiques, para que cuando lean encuestas en los diarios, estén atentos a eso, porque muchas veces se presenta imagen, piso y techo electoral, o digo, como si fuese todo parte de lo mismo, y por supuesto, ahí hay claramente preguntas distintas, pero además incide cómo preguntás. Y también incide, por ejemplo, en las categorías que vos das. Nosotros, por ejemplo, damos 4 categorías, que es muy buena, buena, mala, muy mala. No damos la categoría del medio, esto es una escala de Likert clásica. No damos la categoría del medio, por ejemplo, no decimos regular. ¿Por qué no decimos regular? No decimos regular porque sabemos que el argentino bueno, acá no se nota porque con 61% de muy mala, medio como que no se nota, ¿no? Pero por lo general, cuando
el argentino tiende a la media. Tiende a la media. Si vos le das regular en cosas que son más o menos ni fu ni fa, y tiene regular. Y entonces lo que necesitamos es que la gente se defina, porque después Claro. racionaliza. Bueno, pero ¿de qué lado está? ¿Regular qué? ¿Regular buena, regular mala? Entonces, para evitar todo eso trabajamos con categorías tajantes. Bien. Las ¿No? despejas. Sí, o sea, no trabajamos con las categorías intermedias. Este es un tema. El otro tema es, bueno, en la parte de abajo, aperturas de sexo, edad, nivel educativo. El nivel educativo es algo que nosotros miramos con lupa tremenda, porque el voto en Argentina todavía, y en casi toda Latinoamérica, el voto todavía se ordena por nivel educativo muy fuertemente, muy fuertemente. Por ejemplo, y bueno, y después por supuesto por clase. Nosotros acá en términos de clase, voy un poquito para atrás, básicamente definimos las clases medias según los criterios que usa SOMAR, digamos, que es, nada, toma en consideración el vínculo con el mundo del trabajo y el nivel educativo del jefe de hogar, ¿no? Digamos, Claro. esa ocupación y nivel de estudios del jefe de hogar. Esto en El Argentina, clásico. sí, podríamos medirlo por ingreso. No lo hacemos por ingreso, primero porque con una escena inflacionaria en la Argentina es muy difícil de medirlo, y segundo porque hay una tendencia a ocultar en Argentina, hay una gran dificultad para relevar cuál es el ingreso de un Eso hogar. te iba a decir, nadie te va a decir exactamente en qué nivel de ingreso está, porque nunca lo ha hecho. Entonces directamente si preguntas, en realidad, por jefe de hogar y nivel educativo, es más genuino. Va, Es, es lo es que más uno aprendió. genuino, no, a ver, más que genuino, los dos son genuinos, son distintas formas de medirlo. Sí, bueno. Cosas que, mira, por ejemplo, si una persona que está pasando mucho ahora, es una persona de sectores medios, según criterios, nosotros llamamos a esto criterios estructurales, si una persona de clase media pierde el ingreso temporariamente, ¿no? Digamos, o sea, se cae un ratito, ahora está pasando muchos sectores medios que se están cayendo, ¿no? O el ingreso queda un poco chico, queda un poco, está ahí en la línea de la pobreza, te empezás a caer un poquito, ¿no? Digamos, bueno, ese tipo que por ingreso empieza a formar parte de la clase baja integrada, ese tipo sigue siendo clase media, Claro. porque es estructuralmente clase media, y su voto no se va a ordenar por el criterio, no se va a ordenar por como predominantemente se ordena el voto de la clase baja, se va a ordenar como voto de clase media, por más que por ingreso el tipo esté caído. Entonces, bueno, estaba mostrando esto, por ejemplo, nosotros acá bueno, nada, sigo un poquito. No, no, lo importante del cuadro, nosotros estuvimos trabajando con un texto de Cairo, que justamente lo que señalaba era esto que vos mostrabas, ¿no? Cómo se labura a nivel de cuadros y qué es lo que está preguntando el cuadro, y si después vos seguís haciendo lo mismo y si seguís referenciándote, porque por ahí digamos, los ejes no estaban bien planteados en relación a tu pregunta. Bueno, es un trabajo lindo que si querés te lo comparto. Jairo está en Miami escribiendo el texto, el libro de él es cómo las gráficas nos mienten. Entonces empieza a hacer hace todo un análisis justamente de gráficos de doble entrada y de tortas. Pero no te inundo a vos, contanos. No, pero está bueno porque, mira, mira, esta página que sigue, o sea, digo, nosotros por ahí no tenemos el mejor diseño del universo, pero lo que tenemos es un diseño muy funcional, tremendamente funcional para ver los indicadores, para ver las evoluciones, para ver las cosas que nos interesan, con un criterio estrictamente operacional. O sea, cuando nosotros mandamos a hacer los diseños cómo vamos a presentar, o sea, el diseño matriz, digamos, de la marca, lo que pensamos es no que sea lindo, que sea intuitivo, que te sirva para trabajar, para operacionalizarlo automáticamente, ¿no? Digamos, que tenga que sea fácil, ¿entendés? Por ejemplo, esto, no sé, el voto azul, el voto amarillo. El voto Fernández frente de todos, el voto, fíjate, hay una relación entre los colores. Esta es la misma pregunta que hicimos recién, pero ordenada según apruebo o rechazo de
la gestión nacional según último voto 2019. Nosotros también ya estamos trabajando según voto proyectivo. Esto es según, o sea, según voto prospectivo. Esto según último voto. Voto 2019. Lo que vos ves es que hay un rechazo casi, un rechazo casi común del mundo opositor. Sí. Y que tenés un grado muy importante de descontento en el segmento de votantes del Frente de Todos. Cuando nosotros abrimos para ver qué es lo que hay acá, nosotros llamamos a esta gente desencantados del gobierno. Lo que vemos es que un tercio de esta gente tiene buena imagen o de Cristina, o de Alberto, no, de Alberto por lo general no, pero o de Cristina, o de Massa, o que se siente cercano al Frente de Todos, es decir, que acá en esta crítica a la gestión del gobierno, vos sabés que hay un tercio que son desencantados con la gestión, pero hay un tercio que son rápidamente recuperables, por ejemplo. Rápidamente recuperables por el oficialismo. Este es un dato de que haya un tercio de estos que sea recuperable, es un dato tanto para oficialismo como para oposición, ¿no? Por supuesto. Pero esto es una forma de presentar la data que tiene que ver con, bueno, ¿cómo viene? Y venimos teniendo esto entre los 38, 40, 42 puntos, lo venimos teniendo ahí. En la elección del 21 esto estaba en alrededor de 23 puntos de rechazo de la gestión. Lo que pasó en el último tiempo es un incremento fuerte de desencantados. Son desencantados con la gestión que todavía acompañan al gobierno en muchos casos. Claro. De hecho, el gobierno hoy tiene, si querés, un poquitito más de intención de voto que la aprobación de gestión. Y después esta otra, miraría Total País porque esto confunde con el tema de la clase media, esta otra donde vos ves espera que voy a correr el cosito, a ver, le voy a achicar un poquito, donde vos ves los evolutivos de la gestión. Acá, por supuesto, falta, si nos vamos un poquito más para atrás, que lo tenemos esa data también, acá tenías los casi 80 puntos que tuvo Alberto en algún momento. En el inicio. Al inicio de la pandemia, sí. Sí. Cuando era el profesor universitario. El profesor universitario estaba alrededor de 78, nosotros nunca lo tuvimos en 80, llegamos a tenerlos en 78 puntos más o menos, y a partir de ahí empezó como una escena de caída, digamos, fíjate que justo ahí en octubre del 20 o en septiembre del 20, lo que empieza a pasar es que se cruzan las curvas. Si nos vamos más atrás, el verde estaba por acá arriba, digamos, ¿no? Donde tengo el cursor. Entonces vos ves, por ejemplo, hay cosas que podés ver medio con claridad, podés ver los picos descendientes donde estuvo por ejemplo, mira, marzo del 21, renuncia de Ginés por la vacuna, por el vacunatorio VIP. Vacunatorio VIP, ¡pum!, bajó. Después tenés acá alrededor de, creo que fue alrededor de acá, arrancó la escena electoral, acá, agosto, arrancó la escena electoral, creo que esto debe ser por acá más o menos, en algún momento que pasa la foto de Olivos, pumba, vuelve a bajar, digamos, ¿no? O acá, no me acuerdo dónde fue. Después vos ves acá cómo, están los meses de gracia, ves por ejemplo diciembre, enero, febrero. Son meses donde no pasa nada, son siempre meses muy buenos para los oficialismos porque la gente está en otra, empieza marzo, empieza el principio de realidad y empieza ahí la bajada que va de la mano de la inflación. Y vos fíjate, mirá cómo... Sí, bueno, y tenés en mayo que te va a bajar otra vez porque tenés cuando fueron los 10 días que volvimos a estar, digamos, con el locking down otra vez, encerrados, ¿te acordás? Que fue en mayo. Pero esto ya es del 22, ¿eh? Ah, ¿eso ya es el 22? Ah, pensé que era el 21. El 21 lo tenés ahí. Ahí lo tenés, ahí tenés la caída. Tuk tuk. Sí. Tenés razón, perdona.
Nada, tengo algún otro con los señalamientos de los eventos, pero lo importante acá en términos devolutivos es, bueno, ¿y cómo viene? ¿Y Sube, cómo baja, viene? fíjate, mira, por ejemplo, acá hay algo que creo que está corrido, pero el gobierno venía de una escena media acá julio, que fue el momento casi más bajo que tuvo el gobierno, 27 puntos, que fue dólar a 350 pesos, renuncia de Batakis, Claro. costo, rebote. Nosotros llegamos a tener, bueno, esta es una captura, pero hacemos, digo, semanalmente, así que llegamos a tener un rebote que llegó casi hasta los 34 puntos cuando asume Massa. Lo Bueno, haces semanalmente, bueno, esa es la variable que te iba a preguntar, lo hacen semanalmente. no, mira, depende. El termómetro de la clase media, que es un estudio puntual, es uno por mes. Uno por mes. Después, digo, tengo uno económico, que tengo evaluación de gestión nacional, que también es mensual, o sea que cada 15 días tengo seguro esos dos. Y después, por lo general, siempre tengo alguna medición más, o sea, la que yo sí o sí tengo como de piso, a como de lugar, es una por mes. Pero en algunos casos por ahí tengo dos mediciones o tres mediciones o cuatro y a veces hasta cinco mediciones nacionales. Y en escena electoral, por ejemplo, bueno, no en la nacional, en las de medio término no hay nacional, porque uno podría decir son 24 elecciones parciales. Entonces tenés que medir la provincia de, la provincia de, la provincia de, ¿no? Digamos, entonces, qué sé yo, por ejemplo, por ahí tenés traqueo y tenés un dato día por medio, o tenés un dato cada 2 días. Pero bueno, nada, el tema es trabajar con los evolutivos, que es un modo de visualización que es muy importante, es trabajar con estas aperturas o con aperturas por voto prospectivo. En el voto prospectivo ya empezamos a meter tres grandes etiquetas que son vota amarillo, vota azul, vota libertario, porque ya necesitamos empezar a considerar ese voto porque ha dejado de ser un voto marginal. Sí, en la ciudad se coló fuertemente, tenés ahí, depende cómo quién lo mida, tenés cuánto tenés, un 15, un 19, de repente en los meses. También Sí, va fluctuando en función del mes. sí. Bueno, qué sé yo, tienes, por ejemplo, la evolución de los desencantados, estos son los desencantados. Y ahora, Sheila, vos cuando salís, porque acá Rolando te pregunta, hace una pregunta del target de objetivo. Me parece que lo que Rolando quiere saber es cómo sabes a quién es esa persona a quien vas a hacer esa pregunta. ¿Cómo se manejan estas matrices de información que ustedes tienen? ¿Le salís a preguntar al mismo una vez por mes? ¿Vas cambiando? No, ¿Cómo es metodológicamente? salirle a preguntar al mismo, que es algo que a veces hacemos, es trabajar con paneles, es trabajar un panel. Es algo que se hace por lo general, armar un panel y sostenerlo es algo que exige mucho cuidado, mucha supervisión, mucha inversión. Si nosotros lográsemos tener financiamiento para tener un panel sistemático, por supuesto que lo haríamos encantados de la vida. Hasta ahora solo conseguimos financiamiento para hacerlo en las escenas electorales y si lo conseguimos, por supuesto, festejamos porque es, digo, un panel bien hecho, no un panel que sea a mansalva siempre la misma gente, sino un panel compuesto cuidadosamente según, nada, que tenga, digo, una muy fuerte representatividad muestral. Y después, bueno, el resto de el modo como se procede por lo general es vos definís una muestra, por supuesto, la muestra, Me vas. ¿quién? Uy, espera, no, se nos está colando otra persona que tiene, ahora voy a silenciar yo misma todos los micrófonos. Perdona, disculpa, Sheila. No, no, no hay problema. Si alguien quiere hablar, igual que se desilencie y que pregunte, ¿eh? Sí, Que pregunte, lógicamente, pero bien. eh, pero digo, están invitados a preguntar, pregunten, como recién, ¿quién fue el que preguntó? ¿Rodrigo? Eh, ahí Rolando Reynoso. Rolando, sabía que era con Rorró. Eh, Rolando,
No, a ver, ponele que trabajás, o sea, por ejemplo, si trabajás con una presencial, el encuestador no le pregunta, te voy a decir algo, por lo general, el tema iba a hablar justo del tema sexo, qué hacer con el tema sexo, en Ajá. este contexto. Bueno, nosotros todavía estamos trabajando con el marco muestral del último censo, no del que se hizo este año, ¿Estás con el sino 2010? con el último, porque hay muchos datos que todavía no están disponibles. Algunas cosas sí ya estamos usando y otras todavía estamos usando. Depende qué dato necesitamos, estamos trabajando con el censo anterior, porque hay cosas que no tenemos. Claro. Eh, entonces, eh, entonces, No, no ahí, con EPH, digo, como pensé que también estabas con EPH. no, trabajamos con Último Censo, que todavía funciona, y la verdad que tenemos muy buenos. Bueno, en realidad la ciudad no te modificó tanto, porque por población no creció muchísimo, o sea, tenés poco movimiento, lo que por ahí tenés más polarización, cada vez más. Pero bueno, eso son como lecturas. Pero seguimos pensando, entonces, tenés los datos del censo y cómo armás Bueno, depende con qué método vaya a trabajar, trabajo claro, con criterios muestrales, digamos, ¿no? Que sí, ahí sí, 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 es sí. el, es Acceso aleatorio, no aleatorio, claro. es el muestrista el que define, eh, y sobre todo es un muestrista con fuerte entrenamiento en, nada, cuáles son los problemas y los sesgos de los distintos métodos para evitar algunos problemas, ¿no? Digamos, hoy vos sabés que incluso en una presencial tenés problemas de dificultad de acceso a algunos lados. Pasó incluso en el relevamiento del censo, ¿no? Digamos, grandes poblaciones que no se pudieron censar, lugares donde había que entrar con la policía. Nosotros mismos nos pasó también en estudios en sectores populares, que es donde yo te contaba que vamos bastante presencial porque es lo más difícil de relevar a través de por ahí de otros métodos, que bueno, nada, tío, o sea, es un trabajo de riesgo, digamos, o sea, tuvimos situaciones de encuestadores que tuvieron situaciones de violencia, de robo, digo, las complejidades que tienen estar en la calle, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, vos tenés algunas dificultades, todos los métodos la tienen. Hay métodos que por supuesto cada vez empiezan a quedar más de modé, sobre todo porque, por ejemplo, el IBR clásico teléfono fijo en el hogar, bueno, cada vez, digo, Hay no, menos teléfonos. hay menos teléfonos y tenés el problema de que los segmentos jóvenes no responden. Claro, porque no lo tienen directamente, por eso no. No lo atienden, porque no lo tienen o no lo atienden. Entonces tenés una reducción, o sea, y por supuesto hay que trabajar con lo que hay. Nosotros, por ejemplo, ya IBR, aunque en algunos lugares sigue funcionando, en el grueso de los lugares, bueno, es un método que lentamente vamos diciéndole adiós, ¿Y, adiós. y cuál sería el método que está apareciendo ahora? Bueno, mira, a ver, tenés un tema con los estudios con IBR, pero teléfonos a teléfonos ¿Celulares? celulares, pero tenés el problema ahí también de el marco, la calidad de la base, o sea, tenés problemas, o sea, que nosotros tenemos que saber que están y que sabemos que están y bueno, o sea, pero es un tema. Después, nada, el online, que siempre está expuesto a que haya circulación, viste, entonces nosotros ahí, digo, algunas como, yo diría precauciones que tomamos, ¿no? Digamos que es supervisar que el mismo IP no esté repetido, que la derivación venga únicamente por el azar de la búsqueda y no por recomendación. No tomamos los casos que vienen por recomendación, algo que los que contestan que son recomendados piensan que están como operando la encuesta, y que bueno, nada, a nosotros nos da risa, eh, pero bueno, digo, son precauciones que nosotros tenemos que tomar y que, digo, miramos fuertemente y supervisamos con mucha atención
para que no, digo, en realidad es una boludez, es un paso, son 2 pasos dentro del proceso Sí, que sí, sí, sí. están ahí, que para nosotros son automáticos, pero que los cuento con un destacado, porque son cosas que pasan y que, bueno, sobre las que tomamos precauciones para que no pasen. Ahora está automatizado, digamos, el filtrado de todo eso. A veces si queremos divertirnos un poco nosotros, podemos trabajarlo individualmente para ver quién se recomendó la encuesta, digamos, si te das cuenta, o Sí, sea, de cuál ha sido el canal. Y si tenías ahí gente que dijeron, bueno, salga, tal comuna salga a contestar. en una nacional eso no te pasa, en una ciudad con menos habitantes eso puede pasar, digamos, pero en un estudio nacional por lo general no pasa, en un estudio provincial por lo general no pasa, por lo general no pasa, depende del tamaño de la provincia, pero por lo general no pasa. En los estudios locales puede pasar más, puede pasar más seguido. Entonces, digo, vos te podés tener los relevamientos online, los relevamientos telefónicos, por celular o por teléfono fijo, bueno, por supuesto los presenciales, por supuesto los telefónicos con CATI. Cuando hablamos de telefónico CATI es un telefónico con operador, o sea, el encuestador que te dice, hola, contestame, contestame. No, la máquina que te dice, hola, lo estamos llamando. O sea, Sí, son 2 me métodos. pasó con Independiente, te cuento. Ah, ¿te pasó con Independiente? ¿Qué te pasó? No, bueno, te llamaban justamente para medir a ver si uno iba a participar o no de la elección. Era una mujer que llamaba y había que pasar toda la encuesta y bueno, uno como de colega a colega seguimos conversando un rato, pero fue interesante porque nunca pensé que sea una persona, siempre es una máquina. Bueno, interesante. Se ve que había financiamiento importante. Ahí una cosa que por ahí es interesante contarle a los chicos es la pregunta por si usted va a participar o no va a participar, tiene que ver con las mediciones donde hay un padrón cerrado, los clubes, los Sí. colegios de profesionales. Digo, es importante porque por lo general bueno, el padrón de la universidad, las elecciones universitarias, porque vos ahí tenés, digo, una cantidad de gente habilitada para votar, que es infinitamente mayor a la gente que finalmente se moviliza a acompañar un candidato o se moviliza a las urnas. Entonces, a veces un resultado puede variar fuertemente según el nivel de participación. Entonces, por ahí en una campaña lo que vos te das cuenta es que, bueno, que hay que mover la participación o hay que no mover la participación, no estimular la participación, que si la participación se estimula, podés ganar o podés perder si estás trabajando para un candidato, por ejemplo. Bueno, claro. Claro, ahí tenés como un universo bien cerrado y aparte tenés también un interés, ¿no? A la participación, porque en este caso era, vuelvo a la escena de Independiente, eran los socios del club y la encuesta era referida era como si fuese una encuesta de calor. Acá vuelve Rolando, te pide disculpas porque no tiene micrófono y dice, bueno, comenta lo que vos señalabas del censo. Viste que, bueno, muchos de nosotros hicimos el censo digital para aliviarle la tarea al censista. Eh, y una de las sorpresas del censo fue cuánta gente se sumó a estar, digamos, al censo digital. Acá Rolando acota que es podría haber sido por razones de seguridad, por tema de contacto, o incluso, bueno, en mi casa fue, bueno, ayudemos al censista para que pase rápido, le entregamos el código y avanza. Pero bueno, ahí el censo fue diferente. Supuestamente los datos se los iban y los primeros datos los iban a estar entregando ahora a fines de octubre. Supongo también que tienen que ver cómo acelerar todo para poder establecer, porque en marzo se largaría la campaña, así que ahí ya tendríamos como datos nuevos. No, quedó un poco viejo el marco. El marco muestral, o sea, el censo que quedó viejo, o sea, está claro, digo, no. Mm. eh, Igual la ciudad de Buenos Aires no se movió mucho, digamos. sí, Supongo. el tema es que no me di solo Ciudad de Buenos Aires. No, sí, lógicamente. Me refería a lo que hablábamos antes sobre el magnicidio. Pero bueno, yo supongo, estoy infiriendo que en realidad la parte quali la pasás
pero me da la sensación, por lo que te estoy escuchando, ¿a vos te gusta más el análisis del focus group o está mal? Yo soy una investigadora cualitativa, o sea, soy Entiendo. una investigadora cualitativa, para que estoy pasando a ver si encuentro acá alguna nube de palabra. Mm. Yo soy una investigadora quali y la técnica que hacemos con las nubes que vos me decías, acá está, acá tenés bueno, Ahí está. este es un bloque quisimos ver derechas e izquierdas. ¿Qué pasa? ¿Qué se activa con la idea derecha e izquierda? Como este es un estudio mixto que tiene investigación quanti, investigación quali, arrancamos con una presentación quali, ¿no? Digamos, y lo primero que vemos en el quali es que la gente se tara cuando hablas de izquierda, derecha, centro, no sabe a qué se refiere claramente, o sea, como que vos decís, ¿pero qué quiere decir izquierda? ¿Pero qué entienden cuando hablamos de derecha? Como que medio, como que hay como una cosa de, no sé, acá es peronismo, antiperonismo, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, por supuesto el quali en este caso es AMBA y el quanti es nacional. Claro. O sea, digo, lo marco porque no es lo mismo, pero bueno, nos da un panorama. Este es un estudio quali sistémico que se realiza todos los meses también. Entonces, por ejemplo, mira, les voy a pedir que miren solo lo de la izquierda. Cuando le preguntamos a Total País qué es lo que se le viene a la cabeza cuando escucha hablar de izquierda, esto es una nube de palabras, ¿no? O sea, esto se llama como un ejercicio de top of mind. ¿Qué es lo que aparece? A mí no me gusta usarlo porque creo que no nos sirve para nada, entonces lo operacionalizamos así, porque vos acá ves la grieta y según, ves la diferencia de perspectiva según último voto. Es decir, hay diferencias que son sustanciales en las formas de ver el mundo. O sea, la grieta no es solo una cosa de unos votan una cosa, otros votan otra, son miradas sobre el mundo distintas. Sí. Entonces, bueno, acá aparece la idea para los votantes del universo Macri, aparece la idea de vagos, la más fuerte, porque asocian a la izquierda con la idea de vagancia. Acá tenés algo de Cuba, pobreza, atraso, corrupción, mientras que el votante de Fernández lo que ve principalmente es la idea de igualdad, pero tenés un segmento importante que ve nada, otros que la ven funcional a la derecha, probablemente estén pensando en la izquierda más clásica, ¿no? Digamos, otros ven lucha, inclusión, pueblo, justicia social, equidad, ¿no? Digamos, solidaridad, derechos. Es una Ahí tenés lectura. utopía. Ahí. Tenés lecturas de mundo muy distintas y Sí, que sí, sí. también te ayudan digo, si vos sos político, también te ayuda a entender en qué universos están metidos tus electorados. Sí, Son, ¿cuáles son las narrativas? son universos de sentido realmente muy distintos. Realmente muy distintos. Veamos qué pasa con derecha. Pero lo vamos a ver por voto. Dios santo. Orden y progreso, además de algo de libertad. Y de este lado, corrupción, odio, oligarquía, y alguito de orden también, porque no se vaya a creer que no hay peronismo de derecha, peronismo del orden, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, bueno, fascismo hay por ahí, mierda, represión, hambre, muerte, poder, o sea, capitalismo, no sé. O sea, son como lecturas distintas, y fíjense lo que pasa cuando vemos centro. Son muy parecidos, porque las tres palabras que dominan las dos nubes son nada, equilibrio y tibio, nada, equilibrio y tibio, además de no sé y no sé. Entonces hay algo muy interesante acá respecto de qué pasa con izquierda, o sea, los fenómenos nítidos, definidos, las izquierdas, las derechas, y los fenómenos menos definidos como el centro, que hasta ahora nosotros veníamos de escenas electorales donde los extremos tenían poco para ganar, el centro lo tenía todo. Hoy son los extremos los que están traccionando y tensionando el tablero, ¿no? Están como haciendo como, ¡ah! ¿No? Digamos, entonces están arrastrando a los centros. Por supuesto, la idea de centro, bueno, lo que vimos en el cual es que a la gente le cuesta definir figuras de centro, porque cada vez que elige a alguien dice, bueno, no, pero está un poquito acá, porque está un poquito allá, pero como que le cuesta. Y yo creo que acá la idea más interesante es la idea de equilibrio, pero también la idea de tibio, que tiene una connotación negativa.
Sí, ¿no? sí. Digamos. Entonces, bueno, a mí, esto para mí, o sea, yo nunca tomaría una decisión sobre las nubes, pero sí las nubes me brindan, cuando no tengo posibilidad de hacer un estudio cualitativo, el universo de sentido en el que está metido, en el que están metidos determinados segmentos. Acá estamos abriéndolo por estos últimos dos votos, lo podríamos abrir por voto prospectivo y seguramente vamos a tener en derecha algo mucho más definido y más festejante en el votante de Milei, que sí usa la palabra derecha, le hace otro sentido, le suena Sí, distinto. ahí te cambió la narrativa, digamos, te usa las mismas palabras, pero con otra narrativa. Claro, exactamente. Igual vos acá todavía no tenés narrativa, ¿eh? Lo que vos tenés No, acá es campo digo, en semántico. términos de la argumentación que venías desarrollando en el slide anterior. Sí, entonces, digo, me parece que acá hay algo que es útil, em, que ayuda a tomar decisiones, que funciona, pero que, digo, yo no uso las nubes de palabras para dimensionar algo. Si quisiera dimensionar, lo que hago es con la data, con la que hago la nube, la trabajo de otro modo y la presento, o sea, trato de cuantificarla bien y no no con esta cosa que es la nube. Por supuesto, armar la nube tiene mucho trabajo atrás, que es normalizar todas las respuestas, ¿no? Digo, imagínate que, por Sí, hay ejemplo, todo un trabajo que enseñamos de cómo limpias la base de ese ruido que te aparece, que es muy necesaria, y de recién ahí salís a hacer la nube, digamos, estuvimos trabajando y conversando bastante de lo que era limpiar los datos. limpiar y normalizar, le llamamos nosotros, por eso es limpiar los datos, limpiar y normalizar. Por ejemplo, bueno, no sé, te lo pueden escribir de los modos más diversos, tibio te puede aparecer con B corta, o sea, hay cosas locas, ¿no? Digamos, ambigüedad te lo pueden poner sin moderación con S, ¿no? Digamos, o sea, y nosotros tendemos para nosotros normalizar es eso, como para que... Sí, sí, se entiende. Sí, sí. o por ahí si aparecen expresiones como, no sé, uno te dice, digo, varios que te dicen tibio, pero uno te dice tibio de mierda. Para nosotros es tibio, sacamos el de mierda, ¿no? Digamos, o ¿qué te reís? No, 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 es que, claro, es una decisión metodológica, pero no se me había ocurrido poner en una encuesta, agregar más, o sea, calificarlo. Es que no sabes las cosas que encontramos. O sea, esas Me cosas. imagino que también son como interesantes para después quedarte de, che, mirá todo lo que me va apareciendo en forma reiterada, que no lo estás tagueando ahí. Sí, lo que pasa es que o sea, digo, ahí la recurrencia es tibio, no es tibio así, o tibio asá, o tibio, no sé, justo un nombre tibio, pero podría decir, No, no sé, sí, la calificación, sí, mierda, cualificarlo no es el sentido, sino lo que vos estás buscando es la respuesta directa. sí, qué sé yo, no sé, ponele, no sé, acá conservador, si te dice conservador HDP, te pone, ¿no? Bueno, y te aparecieron, no sé, 30 conservador, y uno te puso conservador HDP, es conservador, o sea, le sacás el HDP, porque si no es como, o sea, se te va a un lugar donde vos querés ver recurrencia, no querés ver dispersión, necesitas ver recurrencia. Entonces, digo, parte de Y la... ahí Sheila, ¿qué están usando para poder hacer nubes? Mira, yo no, lo hace Lo hace el equipo, ok. No, porque nosotros dimos algunas herramientas, hay un montón de herramientas mil gratuitas. herramientas. Hay mil Sí, herramientas, sí, 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 sí. mil herramientas. Lo más importante acá no es tanto la herramienta que están disponibles, y además hay muchas herramientas gratuitas muy buenas, sino el trabajo que vos le haces a la base y la calidad de la muestra. Esta es la clave. No es el diseñito de la nube, No, no, ni tenés absoluta razón, no, no, sí, es la base y la frecuencia y trabajar bien de limpiarla. o sea, trabajar bien lo que está antes de esta cosa gráfica, digamos, que igual es importante y por eso te contaba para qué la usamos, pero no es que, digo, no, me parece como, te diría, importante saber cuál es el instrumento, pero secundario en relación con todo el trabajo más invisible
más costoso, más árido que hay atrás. Porque de verdad es trabajo árido. O sea, esto es un trabajo de oráculo. Sí, sí, he trabajado, sí, lo sé y volver a mirar la base y limpiarla y buscar el error y cuando visualizas te aparece el error, bueno, aparece lo que no limpiaste. Y Claro. pues, yendo a eso, a las personas que están formándose, porque en realidad esto hace 20 años no existía, ¿no? Sí. Esto son estudiantes, son profesionales del campo de la comunicación, son gente que trabaja en matemática. ¿Cuál es el perfil de las personas que están en este momento trabajando con vos en opinión pública? Porque vos ahí estás manejando y operacionalizando digamos, Sí, la encuesta, digamos, el instrumento. somos un equipo ahora de 12, 13 personas. Em, Mira, el equipo está compuesto básicamente por sociólogos, politólogos y comunicadores. Y después tenés gente que es estudiante, que por ahí está con las tareas más de soporte, tareas más áridas. La tarea del reclutamiento para grupos focales es una tarea hiperárida. En alguna, digo, se contratan programadores en algunas ocasiones cuando tenemos que hacer cosas, pero básicamente son cosas matrices que nos permitan seguir trabajando, ¿no? Digamos, o sea, no son figuras fijas. Las figuras fijas que están con nosotros, que yo insisto, trabajamos con métodos clásicos de opinión pública, ¿no? Por eso son... Estás callada, Estela, estás Perdón, ahí va sí, sí, porque mi perra va y viene y no quiero que te moleste, ni a vos ni a las chicas. No, bueno, y aparte me acordaba, hay un colega nuestro muy querido, Carlitos de Ángelis, que también trabaja desde el campo de las ciencias políticas, ¿no? Sí, Sí, de la no, sociología, ¿no, Carlos? sí. De la sociología, de las ciencias políticas, ¿no? Eh, Yo a Carlos lo vi siempre en políticas, no en sociología. Pero bueno, después le pregunto. Pero fue como una, aparte, es de las camadas, nosotros somos de las primeras camadas, les comentamos a, a los estudiantes que somos de las primeras camadas de la carrera de sociología y bueno, sociología se abrió en el 86, pero Gila, vos sos del 87, del 86, de las primeras inscripciones que tenían. No, espera un poquito. Yo pensé que sí. No, no estoy diciendo nada malo. No, en que Yo entré 90, perdón. Yo sé que no, soy vieja, pero vos no. no, sí, yo también, pero un poquito menos. Escúchame, eh, se ríe Caro. Caro es No, de los 90, pero bueno, 98. Caro, vos sos el 99. ¿De qué camada sos? 98, 98. 98, claro, 96. todo ingresante en el 98. Sí, sí, ingresante, ingresante. Ingresante en el 98. No, yo entré bastante antes. No, yo entré a principios de los 90 en la carrera. O sea, entré el primer año que se dictó en Marcelo T. Estamos. Marcelo T. Marcelo T. Ah, Hice la carrera en Marcelo T. Hice la carrera en Marcelo T. ah. Hice la carrera en Marcelo T y tuve las becas de investigación UBASIT, CONICET. CONICET. Sí, CONICET menos porque renuncié, pero UBASIT tuve de grado, en ese momento la beca de estudiantes, que fue como una de las últimas camadas, que la beca de estudiante era, haga su investigación usted, haga su investigación y arréglese, ¿no? Digamos. Que Pero bueno, bueno, las metodologías que veíamos en esa época, qué sé yo ahora lo que me gustaría era saber un poco, los estudiantes están muy acostumbrados a hacer análisis de redes sociales, ustedes hacen esto, hacen scrapping, relevan, levantan información. mira, no. A ver, cada tanto si un cliente nos lo pide, tenemos la herramienta que, nada, viste que hay herramientas buenísimas que vos pagás Sí, levantás la API y empezás a trabajar, empezás a limpiar otra vez. empiezas a limpiar otra vez. Pero no, o sea, a menos que me rompan las pelotas para que les dé ese producto, a mí ese producto no me gusta.
no me gusta porque te lleva a error. O sea, vos pensás que nosotros trabajamos con un criterio muy clásico de opinión pública, donde los relevamientos de opinión de redes te relevan las minorías ruidosas. Pero tenés un problema con muchas mayorías silenciosas, que están ahí, que necesitamos darle la opinión de expresión. Igual siempre tenés a veces se producen estos sesgos de que hay más predisposición a responder si sos más ruidoso, por supuesto, si tenés más camiseta, digo, todas esas cosas que son cosas que nosotros consideramos a la hora de pensar, che, pero ¿qué tiene esta base? ¿Cómo viene esto? ¿Qué está pasando? ¿Tendremos un problema para no relevar el centro? ¿Tendremos, o sea, todas preguntas que nos hacemos, o sea, que es la reflexión sobre nuestra propia experiencia cotidiana, digamos. Sí. Pero nada, y esta cosa que nos hacemos a nosotros mismos, que es someter, testear con este método así, con este método asá, con este otro método asá, o sea, nos autocomparamos a nosotros mismos contra nosotros mismos, a nosotros mismos con los colegas, hablamos, qué tenés, qué estás viendo, qué puede estar pasando, o sea, digo, todo eso forma parte del control de lo que hacemos. Para mí, por supuesto, lo primero es contrastar lo que nosotros hacemos contra lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros contra nosotros. ¿Cómo lo haces? Pero, digamos, dentro de una metodología. Sí, exactamente. En el mismo universo a relevar, lo relevamos con distintos métodos. Qué interesante. Mismos cuestionarios con distintos métodos. Para ver si tenés alguna clase de sesgo, de cambio, de nada, comparación de las bases, que te viene, cómo acá nos costó más cumplir determinada cuota, acá no trabajamos con cuotas, y digo, cuando trabajamos, no sé, tanta cantidad de casos, cómo te viene naturalmente la muestra, o sea, digo, tratamos de entender, o sea, Claro. es como una supervisión cruzada. Si lo haces así, así, si lo haces asá, asá, si pones cuotas, tanto, si no sé qué, si vas con este método, así, si vas, eso. O sea, que bueno, que por supuesto, digo, eso no se hace todo el tiempo, pero es algo, esa supervisión cruzada, ese contraste entre métodos, es algo que nosotros hacemos recurrentemente, en la escena electoral, por supuesto, hiperintensamente. Ahora, te hago una pregunta de corazón. Supongamos que vos estamos las dos ahora inscribiéndonos a la Facultad de Ciencias Sociales y recibimos una Sheila que nos presenta todo esto. Sí. ¿Vos qué le propondrías como estudiante de comunicación? Bueno, no veas así las redes, salgamos a hacer otro tipo, un análisis más de datos masivos como el que realiza Manovich. Ayer estaba yo trabajando con una investigación muy vieja de Manovich para ver cómo, viste, cuando vos relevás metodologías, él en su página tiene, hubo un acontecimiento de 6 días en el 2014 en Kiev, ¿no? En relación a justamente un levantamiento y una protesta social en relación a determinadas normas que el Parlamento estaba realizando. Y entonces, ¿qué hace Manovich en ese momento? Después, si querés, te la comparto. Dice, bueno, ¿qué sucedió estos 6 días en Kiev? Entonces él dice, yo para saber qué es lo que sucedió, miro y escrapé a Instagram para ver qué era lo que estaba aconteciendo en Maidán, ¿no? Que es la plaza de la libertad, la plaza central en esta ciudad. Y empieza, a través de imágenes y de fotos, empieza a hacer todo un análisis sobre, bueno, qué colores, en términos, ¿por qué digo colores? ¿Qué fotos se está fotografiando a la noche? ¿Se está fotografiando a la mañana? ¿Se fotografía qué? ¿Se fotografía la plaza con la multitud? ¿Se fotografía el enfrentamiento? Para empezar a ver que, digamos, como si estuviese construyendo un hecho, bueno, cómo es ese hecho y cómo está siendo visualizado por un otro colectivo. Entonces, es sumamente interesante, entonces te va poniendo, bueno, y va contrastando. Después lo que te quiero decir es una investigación de hace años de Manovich, es una de las primeras, ¿no?
Pero acá él se anclaba y él hace también otro análisis de ciudades y de a través de Instagram, y dice, bueno, a ver, ¿quién fotografía a las ciudades? ¿Y son los ciudadanos o son los turistas? ¿Y qué es lo que se está fotografiando? ¿Y qué es lo que fuertemente aparece? Hace otro análisis sobre, te digo, todas las investigaciones que armó, ¿no? Él está en San Diego, tiene maquinones y tiene modelos computacionales que nosotros en realidad, viste cuando estás con el Excel, nosotros hacemos un laburo artesanal, este señor tiene un algoritmo que va acompañándolo. Pero en esta de Kiev era interesante porque era cuando él no tenía tanto dinero y mapeaba, y era interesante ver mapear porque después va cruzando horarios. Entonces yo a la Sheila que estaría cursando hoy, ¿qué pensás que te diría? ¿Le invitaría a hacer un mapeo? ¿La invitaría a ver redes sociales y hacer scrapeo? ¿O me contestaría no, vamos con lo tradicional? ¿Qué conversación tendrías? ¿No te gustó la comparación que te hice? No, bueno, primero, o sea, a ver, me parece que son cosas distintas. No, sí, no es que no me gustó, no. Cuando te digo no, decía, nunca diría no trabajar con data masiva, por supuesto trabajar con data masiva. Lo que digo es un campo que todavía no está, no ha encontrado su producto, podríamos decir. No ha encontrado su método y su producto, y su modo de trabajo. Por supuesto, hay un montón de empresas que trabajan con eso y producen información, y yo lo que digo es, no, y nadie, además, si la tiene el adversario, la tenés que tener vos. O sea, no podés permitirte no tener esa data es importante. Lo que pasa es que, o sea, cuando lo pensás en términos de estrategia política, yo creo que es más lo que dispersa, sobre todo esos informes diarios, esos informes semanarios, esos informes no sé qué. Creo que es más lo que distrae, perturba al candidato y a sus equipos, que lo que permite, por supuesto tenés que monitorear porque se te puede escapar la tortuga totalmente por ahí, digamos, sí. Pero lo que diría es tratarla con cuidado porque no te da un panorama muy claro de la opinión pública para trabajar de modo sistemático en una campaña, ¿no? Digamos, para poder operacionalizar la información y tener claro qué pasó con... En este caso, el magnicidio, vos decís, bueno, no voy a ir a hacer un análisis de relevar información masiva de redes sociales, directamente voy a cada ciudadano. No lo desprecio, no lo descarto, no. A veces trabajo con, digo, o sea, está todo mezclado, ¿entendés? Por ejemplo, nosotros sabemos que la gente joven, la gente más joven, prácticamente ha dejado de leer, ha dejado de informarse. ¿Pero cómo se informa? A través de un mecanismo... Por TikTok, y sobre todo, o sea, lo que aparece mucho en el cual, y sí por TikTok sin lugar a dudas, pero a ver, en menor medida porque hay poca presencia, ¿no? Digamos, porque TikTok le trae cosas según intereses, pero hay algo que aparece muy fuerte y es que, a ver, casi todos están en muchas redes en simultáneo, nadie está en una sola red únicamente. Esta es la primera cuestión, ¿no? Digamos, o sea, ya esta idea de los viejos Facebook, los de edad media... Eso es. No va más. No va más porque todos estamos como en muchas redes en simultáneo, y una cosa que estamos viendo como recurrentemente en el Quali es, los pibes lo que dicen es, lo vi en un meme, me llamó la atención y entré a buscar. O sea, si el meme captura la atención, o un meme, otro meme, lo ven 2, 3 veces, y hay como una cosa activa de ir a buscar la noticia a partir de algo que es un meme, para entender algo que circula en su universo. Entonces, por ejemplo, cómo irrumpen las noticias empieza a ser más caprichoso. A veces, por ejemplo, llega a partir de un meme. Entonces yo te digo, está todo interrelacionado. Lo que te pasa en las redes hoy no es que no tiene nada que ver con el mundo real. Lo que digo es simplemente que, ojo, con esas mediciones obsesivas cotidianas de reportes de cómo estás en las redes, cómo está tu adversario, cómo está no sé qué. O sea, en la disputa electoral, en la diaria, perturba más de lo que te permite operacionalizar una campaña. Vos pensás que yo lo estoy pensando sobre cómo operacionalizar. Por otro lado, tener data masiva te permite hacer un montón de otras cosas.
algunas que están totalmente permitidas, otras que estarán medio al borde, no lo sé, digamos. O sea, yo no trabajo con data masiva, pero sé que se usa y entiendo perfectamente cuál es su alcance, y entiendo perfectamente que sería una burrada de mi parte decir eso no. Lo que yo digo es... No, pero por eso lo puse en estas dos Gilas que están conversando como una cuestión más de... La otra cosa que, por ejemplo, es muy importante, vos hoy tenés una cantidad, o sea, digo, en relación con data masiva, por ejemplo, yo creo que una de las carreras del futuro va a tener que ver con data visualization, o sea, con visualización de data, ¿no? Digamos, de data masiva, no data de opinión pública, que es lo que hacemos nosotros, que recién les mostré, como que sea intuitivo, que sea no sé qué. Bueno, esta cosa de que sea intuitivo, o sea, nada, la funcionalidad por sobre la estética, eh, me parece que va a ser todo un campo. Hay una cantidad de datos disponibles públicos, atroces, fenomenales, de libre disposición, hiperconfiables. Es una cosa abrumadora y no hay capacidad para procesar y visualizar, o por lo menos no hay una inversión para eso, pero vos podrías hacer hoy, digo, esto es todo un campo de desarrollo y es un campo, yo incluso creo, comercial. Perdón que Sí, lo sí, piense. bueno, lógicamente, Manovich trabaja para afuera y estas pequeñas investigaciones que te fui contando son como intereses. Bueno, él es ruso, vive en San Diego, él es ruso y entonces ahí estaba como haciendo algunos análisis de lo que sucedía, y te digo, en el 2014, ¿no? Sí. No ahora hace otras cosas. Pero bueno. ¿Me bancas un segundo que me sonó el timbre? Un Sí, segundo. sí, como no. Mientras vamos, Caro, chicas, Sí. los vamos leyendo aquí. Justo le iba a hacer una pregunta, pero pienso que esto que, nada, que los grupos se acercaron, o sea, ustedes se acercaron a sus problemas a través de visualizaciones, ¿no? A sus distintos problemas o temas que están investigando. De alguna manera esto que trae Gila trae como el tema de la opinión pública, que es, si quisieran tomar la crisis climática desde los medios o desde la opinión pública, mucho de lo que ella trae de la opinión política, pienso que sería que lo podrían conectar con algo, con alguna cuestión discursiva relacionada a medio ambiente, ¿no? No, justo lo que le iba a preguntar tenía que ver con si la intencionalidad fuera cambiar el estado de ánimo, que ahora se lo pregunto igual, ¿no? Si uno encuentra ese estado de ánimo, de apatía, de sensación de desconfianza, o lo que fuera que uno encuentra a través de estos mapeos. Y lo que realmente nos vamos a plantear es cómo incidir sobre ese estado de ánimo, cómo proyectar, cómo intervenir de una manera que genere un cambio o un escenario posible, que pensamos que por ahí es lo que están trabajando ustedes o empezando a trabajar. Bueno, ¿con qué herramientas contamos? ¿No? Desde lo que ella también estuvo trabajando y desde el tipo de sugerencias que ellos deben plantear desde la consultora. Pero, no sé, Gila, si escuchabas. No llegué a escuchar, pero ¿Todo bien? ¿Estás bien? sí, una cosa, sí, perfecto. No tenía, justo ahí golpearon y nada, una boludez, era nada, de acá, de arriba. No, esto te quería decir. A pesar de lo que dije, quiero decir también que sé en lo más profundo de mi corazón que es probable que la opinión pública clásica esté destinada a fenecer en breve. Los estudios clásicos quanti, digamos. Es posible, digo, no lo descarto. El estudio quali le veo más vida, ¿no? Digamos, o sea, es muy probable que la cosa vaya en esa dirección. Por eso, digo, no estoy, no es que, o sea, no digo no. Lo que digo es... No, lo entendemos perfectamente. En opinión pública es muy útil. Sí, totalmente, sí. Esto es lo que vos estabas, digamos, cuando te escuchaba, era como el subtitulado tuyo abajo, ¿no? En opinión pública, esto funciona y funciona bien. Sí. ¿Sí? Y hacer un análisis de redes, o si querés de Big Data, de redes, en realidad me trae mucho ruido, que en realidad me saca de foco y prefiero trabajar y hacer una metodología más estructurada y ir directo al campo para tomar la información. Caro, quería hacer...
Quería hacerte Sí, una... claro, un poco, Gila, conectando esto con los trabajos, los proyectos que están desarrollando los chicos y los equipos, digamos. Cuando, digamos, vos detectás este estado de ánimo o esta emocionalidad social, ¿no? De desconfianza hacia, digamos, como el otro grupo, o, bueno, escepticismo, bueno, pero fundamentalmente desconfianza, ¿no? ¿Qué, digamos, a la hora de querer modificar, o a la hora de querer intervenir sobre ese estado de ánimo, querer generar algún pequeño cambio, qué herramientas, o sea, desde el análisis, qué insights o qué elementos pueden capturar ustedes que se puedan llegar a tomar en cuenta? Digo esto pensando que nosotros estamos trabajando sobre crisis climática, probablemente también nos encontramos con una indiferencia a nivel de opinión pública o de desconocimiento o incluso de cierto negacionismo, y bueno, ¿cómo incidir en, digamos, en esa complejidad? ¿Tienen ustedes como alguna experiencia que hayan, o no sé, alguna línea de trabajo? Mira, yo creo que incidir es dialogar, Uh-huh. ¿no? Digamos, incidir es poder dialogar con el otro, y generar alguna clase de ida y vuelta. Entonces, lo primero, digo, yo creo que cualquier cualquier pregunta por la incidencia en cualquier tema, sea una campaña, o sea una campaña de bien público, o sea una campaña ecológica, o no, una campaña de bien público, ¿no? Lo primero, o sea, digo, cualquier campaña en esa dirección siempre es tailor-made, no hay fórmulas, ¿no? O sea, pensar que uno puede generar un cambio comportamental o incidir en el pensamiento o generar una pregunta o, bueno, qué sé yo, en temas de cambio climático probablemente el tema del cambio comportamental sea muy importante, ¿no? Digamos, esta cosa de, bueno, no sé, tengo mi propia botellita y dejo de comprar botellas, la cantidad de botellas de plástico que generas, no sé, digo, o sea, por decir algún ejemplo. Bueno, lo primero es entender qué hay ahí, ¿no? Digamos, o sea, lo primero es, o sea, diagnosticar con precisión, o sea, investigación clásica. Pero es difícil responder con esta es la fórmula, porque a ver, incidir es poder conversar, poder impactar en el pensamiento del otro, en las ideas del otro, y es muy difícil hacerlo si lo haces o sea, con desconocimiento, desde una burbuja, ¿no? Digamos, por ejemplo, había una cosa que era re clara cuando se estaba discutiendo aborto, que era los discursos feministas más radicalizados ya no funcionaban, generaban rechazo. Entonces, muchas veces los discursos más blandos, más permeables, más de interrelación, por ahí funcionan mejor, ¿no? Digamos, es un tema que por ahí nosotros investigamos bastante y nos dimos cuenta que, o sea, digo, por ejemplo, no sé, en relevamientos que una serie de mujeres que eran no, pero permeables, cuando empezaban, sobre todo en el norte argentino, cuando empezaban los grupos, hablaban igual que en los grupos mixtos o hablaban igual que en los grupos de hombres, y a medida que iba avanzando los grupos iban cambiando de posición, sobre todo en los grupos hechos solo de mujeres. Y eso se producía a partir de que alguna contaba yo, o yo conozco, o mi hermana, o mi prima, o mi tía, o mi mamá, o mi cuñada, o mi hija, o sea, a partir de que irrumpía la primera persona, y cuando alguien abría la primera persona, todas las demás abrían su primera persona. Y lo que nos dimos cuenta es que la expresión, la idea de yo no juzgo, no estoy a favor del aborto, pero yo no juzgo, era como el modo en que se permitían expresar eso. Personas que sí, nada, que terminaban siendo permeables, pero que rechazaban de cuajo pero rechazaban abiertamente a cualquier, o sea, y lo categorizaban de un modo realmente muy violento a las manifestaciones feministas en la catedral, se horrorizaban por las tetas al aire, digamos, o sea, toda esta cosa de los discursos duros eran totalmente contraproducentes. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Aprobar la ley
o el objetivo es difundir una idea radicalizada, o sea, ¿entendés cómo, digo, si Totalmente. Y además ahí hay algo de lo que aparecía en el discurso, que tal vez nosotros no sé si lo exploramos tanto hasta ahora, porque este teórico me parece que abre también como esa puerta, esa posibilidad de pensar que el problema climático, digamos, es fuertemente discursivo, y ahí me parece que también hay toda una materialidad incluso hasta de redes sociales y demás, por donde tal vez podemos indagar, ¿no? Que pienso que ahí habrá también, no sé, digo esto porque en general trabajamos con muchas visualizaciones que están basadas en datos estadísticos, pero al fin y al cabo el dato duro, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa a nivel de la opinión? Porque es fuertemente discursivo el tema también. como dato blando, hay que, por ejemplo, cosas que yo ya sé del mundo ecológico, porque además lo vemos, porque aparecen en provincias que tienen explotación minera, que tienen, digo, donde el tema irrumpe con fuerza, lo ves con mucha claridad, descarnadamente. Lo primero que te voy a decir es, hay palabras sagradas respecto, o sea, la ecología, el discurso ecológico ha logrado asentarse o anclarse en 2 o 3 palabras sagradas. Agua, vida, ¿no? Digamos, entonces cuando alguien dice, pero va a contaminar todo el agua, ya está listo, crea un acuerdo automático, ¿no? Digamos, entonces hay como una cosa de utilización de palabras que resultan como sagradas en la escucha, ¿entendés? O sea, hay algo ahí que es muy interesante, que es que ponerle que haya gente que diga, no, yo quiero defender los puestos de trabajo, no me interesa la ecología. Bueno, ese tipo o esa mina la callan automáticamente, porque basta que entre en escena la palabra glaciar, agua, o sea, hay como un fenómeno, ¿entendés? Por eso yo digo, les llamo palabras sagradas, porque son palabras que no oponen ninguna clase de resistencia, que irrumpen en una mesa, en un grupo focal, y todo el mundo le rinde pleitesía. Entonces, por ahí, digo, esta cualidad de algunas palabras, estas cualidades de algunas palabras, de estas palabras sagradas que tiene el discurso ecológico, bueno, por ahí eso no se ve en los Excels, en la data masiva, pero lo ves en grupos focales y te permite operacionalizar eso. O sea, te permite ver cómo trabajás el discurso alrededor de eso, ¿no? Digamos que son como los elementos sagrados a los que la gente no está dispuesta a renunciar. Porque la idea de el planeta está en peligro, muy abstracto, ¿qué es el planeta está en peligro? Que veo ahora como toda una corriente, ¿no? Que hay el planeta está en peligro, ¿no? Digamos la que nada menos que viste qué rica que es el agua que tomás todos los días. ¿Te gustaría tomarla con cianuro? Digo, bueno, por ahí es un poco más psycho, como lo acabo de denunciar, no, olvídate, así no, pero digo, por algo no soy publicitaria, pero bueno. Estamos de paso, por ejemplo, hay alguien que está, no me acuerdo quién era, pero alguien que está con esta frase, estamos de paso, o como frases así también, no, pensaba incluso cuando decías lo de la paz, no sé si uno pudiera relevar la pacha, por ejemplo, en el sentido de la Pachamama, ¿no? Como ciertas cuestiones que también tal vez tienen su arraigo local. Esto está buenísimo, pero amerita investigación. Claro, por ejemplo, claro. Estamos de paso, que presupone una ética por las generaciones por venir, ¿no? Digamos, sobre todo es eso. Es una ética, es raro, porque es una ética por alguien que no está, ¿no? Digamos, o sea, bueno, es difícil. Es difícil en un mundo donde es difícil en un mundo donde es difícil a priori pensar una ética del otro. Imagínate una ética por el que todavía no llegó. Entonces, hay que ver, por ahí funciona, no lo sé. Yo creo que eso funciona en los jóvenes, que tienen todavía un alto grado de altruismo. Pero si querés convencer a gente de edad media o adultos que han vivido otro mundo, creo que no funcionaría. Hipótesis con la que encararía una investigación, pero la investigación hay que hacerla. Y sí. Buenísimo. Bueno, en eso están nuestros grupos. Sheila, vamos a hacer un Terrapalooza
Después, sí, va a haber un Terrapalooza. Al final del cuatrimestre vamos a armar escenarios en 3 aulas. Es en serio, en donde en un mismo día uno elige a qué grupo, digamos, vamos a estar distribuidos y distribuidas, y los mismos estudiantes van a generar, hay toda una metodología de evaluación con un instrumento en donde todos los grupos van a estar siendo evaluados por el mismo conglomerado. Somos nosotros, como vos decías, por eso me llamaba la atención que, digamos, estamos en sintonía con algunas cuestiones de nos evaluamos a nosotros mismos en relación a los productos que vamos a ir generando. Así que te vamos a avisar por si tenés ganas de venirte a FSOC. Van a ser 2 martes, en donde generaremos escenarios en un lugar raro de la facultad para ver estos proyectos que los grupos están como desplegando. Aunque no lo creas, ya van a ser casi 2 horas que estamos acá con este grupo. La verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo, la dedicación y al mismo tiempo la generosidad que tuviste al abrir, ¿sí? 3.0, a abrir tu espacio de investigación a los estudiantes. Y bueno, te esperamos presencial si tenés ganas en sociales. Bueno, con mucho gusto. Me va a encantar ir a ver, porque sé que esta cátedra siempre hace cosas locas, cosas loquísimas, y siempre me pareció como de lo más genial, de las materias más geniales por esto, por la experimentación totalmente. Así que me encanta que continúe ese espíritu, y sí, los voy a ir a visitar, Bueno, genial, te avisamos en el Terrapalooza para que aterrices con nosotros en un planeta todavía no roto, así que viste que hablan de Broken Planet y todo eso. Bueno, vamos a ver cuáles son nuestros límites en sociales. Te agradecemos muchísimo de este espacio y tu generosidad. Gracias a Que tengas ustedes. linda noche, Sheila. Gracias.